Hoy Boca se autoboicoteó en Brasil y obviamente uno puede quedarse con la jugada de la expulsión, con la roja Vareiro que hace que Boca termine jugando todo el segundo tiempo con 10 futbolistas, pero hoy Boca se autoboicoteó desde el minuto 1. Hoy Boca, con demasiada especulación y hasta por momentos sintiéndose menos que su rival, yo creo que sintió el peso de jugar de visitante en Brasil por Copa Libertadores y respetó demasiado a un Cruzeiro que no tenía tantos argumentos. Boca acaba de perder 1-0 en Brasil, en Belo Horizonte contra Cruzeiro, dejando una imagen que para mí, a ver, la derrota en sí, obviamente es duro perder, obviamente Boca quería llegar con 9 de 9 al Ecuador de la Copa Libertadores de América. Obviamente Boca quiere ganar todos los partidos que juegan y por eso obviamente la derrota siempre va a generar un dolor o por lo menos de entrada un objetivo no cumplido, pero lo concreto y lo real es que si miramos la tabla de posiciones, esta derrota era una de las que a Boca podían sucederle, jugando como visitante en Copa Libertadores, sabiendo que tiene sin ningún tipo de dudas el partido más difícil del grupo era hoy, y además porque venía de una racha de varios partidos consecutivos ganando, de más partidos todavía invicto, y además venía habiendo ganado los 2 partidos de Copa Libertadores. En cuanto a lo que le genera numéricamente esta derrota, el golpe no es tan duro. Yo creo que tampoco es correcto exagerar en este aspecto. Ahora, hay una realidad concreta. Yo creo que este partido, aún con el contexto que describimos, sabiendo que era el más difícil del grupo, sabiendo que jugaba de visitante contra Cruzeiro en Brasil y sabiendo que si uno miraba el cronograma y el calendario del mes de abril era uno de los partidos que Boca podía perder, aún con toda esta especie de contexto de antemano, yo creo que Boca tuvo una noche en la que si se hubiese animado más y el partido lo hubiese jugado de manera distinta, tranquilamente lo podría haber ganado, porque a Boca le da el fútbol para ganar esta clase de partidos y porque hoy Boca verdaderamente no se animó a demostrar todo lo que venía demostrando en los últimos partidos. Hoy Boca, yo creo desde el primer minuto, y esto es lo que a mí más me preocupa y por eso arranco con esto el análisis, se sintió menos que Cruzeiro, se sintió menos desde el primer momento en el que especuló demasiado, en el que nunca pudo generar fútbol, nunca pudo juntar por adentro a sus mejores jugadores, que es básicamente lo que describe al equipo de Úbeda. Obviamente se autoboicoteó con la expulsión de Vareiro, expulsión cantada, que ahora vamos a debatir si es o no es expulsión para el número 9 de Boca, pero lo concreto es que era una expulsión evitable, y también con los cambios de Úbeda que, como bien dijimos, los había acertado el otro día contra Defensa y Justicia, hoy verdaderamente lo falló y comprometió a Boca a jugar de una manera demasiado defensiva, que no lo pedía tanto el partido, y eso es, yo creo, lo que termina haciendo definitivamente crecer a un Cruzeiro sin luces que termina encontrándose con el gol que le da los 3 puntos en Belo Horizonte. Vamos a arrancar por el principio porque la verdad es que hay que marcar una clara diferencia entre los partidos de la Copa Libertadores en esencia y los partidos de la UEFA Champions League en esencia también. Y la UEFA Champions League es una competición que tiene glamour, que tiene velocidad, que tiene técnica, que tiene brillo. Y la Copa Libertadores es una competición que tiene sangre, que tiene contacto, que tiene fricción, que tiene estrés también. Yo creo que es una palabra que resume bien la competición, el campeonato. Es estrés, porque la Copa Libertadores a propios, a ajenos, a protagonistas y antagonistas le genera un estrés difícil de explicar, nerviosismo y estrés más que nada, pero lo concreto es que el primer tiempo en líneas generales fue demasiado especulado, de los dos equipos, porque Boca, decíamos, salió a jugar el primer tiempo con demasiadas especulaciones, pero realmente el primer tiempo fue, futbolísticamente hablando, carente de fútbol, valga la redundancia, porque al fin y al cabo uno prende la tele para ver un partido de fútbol y hoy en la primera parte no vimos prácticamente nunca fútbol. Pero quiero hablar de Boca y de esta especulación de la que hablamos, porque lo concreto es que Boca en este primer tiempo, repito, de alguna manera esa especulación fue lo que le terminó haciendo entregarle la responsabilidad a Cruzeiro. A ver, de vuelta, voy a arrancar bien por el principio. Hay que poner un contexto. Uno juega de visitante en Copa Libertadores contra un equipo de Brasil, sabiendo que viene de una seguidilla de partidos y de una sobrecarga importante, y obviamente la derrota no es lo más grave de la cuestión. Yo creo que la derrota que hoy Boca haya perdido por Copa Libertadores, con todo lo que eso significa, no es lo más duro o lo más preocupante de la cuestión. Lo peor de los 90 minutos que hoy jugó Boca en Brasil es que se haya autoboicoteado de esta manera. Desde el primer minuto Boca se sintió menos que Cruzeiro, le entregó la responsabilidad del partido, no tuvo prácticamente intención de generar su fútbol. A ver, Boca es un equipo que ya lo venimos analizando, que ya lo conocemos, que cuando el partido se lo permite, su objetivo es juntar a Paredes como eje central con Delgado, con Ascasíbar, con Aranda, con Merentiel y con Vareiro. Un fútbol
que se geste y que se produzca en la mitad de la cancha, con intérpretes de buen pie juntándose por el carril central. Hoy Boca eso prácticamente no lo hizo y estuvo demasiado ocupado en pensar cómo tapaba la subida de Fagner por la derecha con el retroceso de Aranda por la izquierda y cómo tapaba, la subida de Caicchi por la izquierda con el desplazamiento de Ascasíbar hacia la derecha. Hoy Boca prácticamente no tuvo intención, o mejor dicho, tuvo como prioridad tapar y tratar de hacer que Cruzeiro no crezca, mucho más de lo que le importó generar su propio fútbol. ¿Dónde está el problema en esto? En que Cruzeiro no creció nunca y Cruzeiro no iba a crecer porque es un equipo que no tiene luces futbolísticas. Cruzeiro es un equipo que hoy verdaderamente demostró del grupo de Boca, que era claramente el partido más complicado de los tres que tenía, ser de lo más flojo y es llamativo. Es un equipo de Brasil que hoy ha jugado de local y prácticamente no le hemos visto luces futbolísticas, no le hemos visto argumento alguno. Es un equipo que tiene buenos jugadores, claro que sí, porque Caio Jorge es un delantero goleador, fue el goleador del último Brasileirao, por ejemplo, porque Mateus Pereira, a pesar del incidente del final, y que me parece que es un número 10 lagunero, no deja de ser un muchacho muy talentoso para jugar a la pelota. Entonces Cruzeiro tiene buenos futbolistas. Ahora, lo que no tiene son circuitos de juego. Cruzeiro no demostró durante toda la noche sociedades, no demostró, hasta me animo a decir, peligro. Cuando Boca jugó con 10 futbolistas en el arranque del segundo tiempo, antes de los cambios de Úbeda, Cruzeiro prácticamente no había pateado al arco de Brey. Y yo creo que Cruzeiro crece porque Boca lo invita a crecer con ese cambio de la línea de 5, invitándolo a poner un doble punta y atacarlo mucho más. Pero no vamos a hacer futurología todavía porque quiero cerrar antes con la primera parte y con el primer tiempo. Primer tiempo en el que Boca, repito, dio la sensación, o por lo menos a mí, podemos ver fútbol distinto y ahí quiero que me lo dejen en los comentarios para debatir. Si quieren putearme, putéenme. La verdad que no me calienta demasiado. Pero díganme qué piensan. Para mí Boca, si se hubiese animado más, lo hubiese jugado de igual a igual, respetando lo menos a Cruzeiro, yo creo que lo hubiese complicado mucho más. Y yo creo que lo más importante, repito, no es perder un partido que Boca de antemano podía perder por la exigencia del rival y la exigencia del contexto en Brasil de visitante y por Copa Libertadores. Pero para mí lo más preocupante es lo mucho que Boca respetó a su rival esta noche y lo mucho que se vio disminuido justamente por la situación. Yo creo que Boca es un equipo que de igual a igual le puede ganar a cualquiera, porque cuando propone su fútbol realmente lo hace bien y cuando el partido no se lo permite ha demostrado que sabe sufrir, no esta noche, que lo ha hecho desde el primer minuto del partido, pero más que nada porque Boca debe ser un equipo que se haga respetar de local más que nada y de visitante también. Hoy realmente, y repito, a Cruzeiro lo respetó demasiado. Y fíjense ustedes, vuelvo a hacer hincapié en esto, con el retroceso de Aranda por la izquierda y de Ascasíbar por la derecha y prácticamente nula gestación del fútbol en la mitad de la cancha. A ver, hay un contexto y es real, un primer tiempo muy trabado donde la pelota estuvo poco adentro del campo de juego. No tengo el tiempo neto de juego, pero debe haber sido muy poco, menos de 20 minutos seguro, entre 15 y 20 debe andar. La verdad es que al fútbol se jugó poco y nada en el primer tiempo, entonces exigirle a Boca que juegue al fútbol en un primer tiempo en donde ninguno de los dos jugaron al fútbol también es un poco injusto de mi parte. Pero lo concreto es que Boca, cuando tuvo la posibilidad, le costó mucho generar fútbol, porque no pasó tanto, o por lo menos con tanta claridad, blanco por la izquierda, porque la realidad es que Boca tuvo una mitad de la cancha imprecisa. Ascasíbar era un futbolista recontra destacado por mí en este canal, que sabe jugar los partidos importantes, que hizo una buena noche en contra Barcelona en la Bombonera, que la rompió para mí en el Superclásico jugando contra River en un partido recontra inteligente. Hoy para mí tuvo una noche por demás imprecisa, y las pocas situaciones que tuvo Boca de ataque para complicar a Cruzeiro fueron por el carril diestro, fueron por la banda derecha, con un Marcelo Weigan que cuando su equipo juega bien te puede acompañar y cuando su equipo tiene dudas, obviamente esas dudas se profundizan en un jugador que hoy no le termina representando la jerarquía que Boca necesita en ese carril. Y fíjense que lo que les digo lo argumenta el argumento ofensivo de Boca por la derecha, que fue lo más peligroso que tuvo Boca en la noche. En un ratito del primer tiempo, alguna que otra en la que Weigan apareció solo por la derecha. El enojo del técnico de Cruzeiro cuando Weigan recibía solo en el primer tiempo la derecha marca exactamente lo que les digo, porque cuando Paredes, con una pelota larga, con la jerarquía que tiene Paredes para limpiar el fútbol y para aplanar, para aclarar el campo de juego, cuando lo encontraba solo a Weigan por la derecha, el técnico de Cruzeiro en el banco de suplentes agarraba la cabeza, hacía muecas, puteaba a sus jugadores, y eso habla de que Cruzeiro, en el retroceso por su izquierda y en ese mano a mano que proponía Weigan con Caicchi, y que Cristian, que jugaba de extremo por la izquierda con Mateus Pereira por adentro, no lo acompañó nunca a Caicchi para retroceder, al técnico de Cruzeiro
le preocupaba lo que pueda hacer Boca en ese 2 contra 1 por la derecha. No tanto por la izquierda, porque Arroyo volvía y retrocedía con Blanco mucho más de lo que Cristian, el que jugaba con la 88, lo hacía sobre Marcelo Weigand. Y fíjense que Boca nunca entendió que esa superioridad numérica por la derecha podía llegar a hacerle ganar el partido. Primero porque no tiene la jerarquía necesaria para explotarla, porque repito, Weigand no tiene el mismo criterio ofensivo que tiene Lautaro Blanco por la izquierda, y Ascasíbar no tiene la misma gambeta que tiene Aranda por la izquierda también, para poder generar ese 2 contra 1 y para poder, con algún desborde o con un 2 contra 1 mismo, generarle alguna preocupación extra a Cruzeiro. Pero Boca, que lo poco que atacó, lo atacó con criterio por la derecha, y al técnico de Cruzeiro eso lo volvió loco, prácticamente no lo pudo capitalizar nunca. Después volvemos a lo mismo, un primer tiempo muy trabado, un primer tiempo de muchas infracciones, un primer tiempo de amarillas, y acá es cuando me quiero meter con la expulsión de Vareiro. Expulsión de segunda amarilla chiquita, hay que decirlo, porque a Vareiro la segunda amonestación se la sacan por una caricia al cachete del futbolista de Cruzeiro. Ahora vamos a ser sinceros, porque la primera amarilla que yo ya empecé a leer, no, la primera amarilla no es, qué sé yo, es por acumulación de infracciones, y Vareiro ya tenía 4, o sea que la primera tarjeta amarilla a mi parecer está bien sacada, porque realmente había acumulado infracción tras infracción. Y la segunda amarilla, que es cierto que es chiquita, que es un golpe absolutamente evitable primero y después hasta poco sancionable también después, yo creo que era evitable, y que el árbitro puede decidir, dentro del reglamento hablando obviamente, expulsarlo por reincidencia. Creo que Vareiro tuvo en total 5 infracciones en 44 minutos que jugó del primer tiempo, así que tranquilamente el argumento para expulsarlo está, pero yo creo que el principal responsable de la expulsión de Vareiro es el propio Vareiro. Y yo creo que en el fútbol hay que correr el hecho de, bueno, jugué 45 minutos con un jugador menos y por eso me trajo un empate importante de Brasil en caso de que hubiese empatado. Esto no lo termina cancelando que Cruzeiro hizo el gol y le ganó a Boca. Eso, muchachos, es mentira, porque las expulsiones son responsabilidad y son un error propio del equipo. Lo mismo que le pasó a Martínez Cuarta en Blooming. Pero River trajo un empate jugando todo el partido con uno menos. River jugó todo el partido con uno menos porque cometió un error grosero. Al igual que hoy Boca. Hoy Vareiro se chocó la primera, lo perdonaron. Se chocó la segunda, lo perdonaron. Se chocó la tercera, le sacaron amarilla. Y en la cuarta lo expulsaron. Por reincidencia. Porque chocó y porque no entendió que realmente el partido no pedía esa dinámica y esa fricción. Yo creo que hubiese sido más favorable para Boca, entendiendo que los partidos de Copa Libertadores, lo dijimos en el principio del análisis, son friccionados y que tienen otra característica y otra esencia, comparándolo con la UEFA Champions League por sobre todas las cosas, y hasta comparándolo con un partido de campeonato local. La Copa Libertadores se juega distinta, y eso deben interpretar los jugadores por un lado y cuerpos arbitrales también por el otro. Pero yo creo que Vareiro tiene responsabilidad de la expulsión, porque al fin y al cabo, si bien es cierto que el manotazo es chiquito y hasta parece no sancionable, Vareiro tiene que, en el cierre del primer tiempo, entender que la reincidencia de infracciones que a Boca no le estaban dando absolutamente nada positivo era lo que podía hacer dejar a su equipo con uno menos. Repito, puede ser injusto, obviamente, porque quizás de las 5 infracciones que hizo Vareiro en el primer tiempo, la que menos falta fue, o la que menos intenciones tuvo de ser infracción, fue la de la expulsión, porque creo genuinamente que Vareiro quiere cuidar la pelota y no tiene intención en dar el golpe en el brazo, el golpe en el rostro del futbolista de Cruzeiro. De todas maneras, hay que ser honestos también, la reincidencia de Vareiro, las infracciones, le da un argumento clarísimo a Stojic para expulsarlo. Y no quiero ser el malo de la película, pero creo que la expulsión de Vareiro no es un justificativo para Boca, sino todo lo contrario, es un argumento más de por qué Boca termina autoboicoteándose en Brasil y perdiendo puntos que realmente podría haber ganado. Repito, Copa de Libertadores, de visitante, 15 partidos invicto y todo el contexto del que ya hablamos. Aún así, Boca, si lo hubiese jugado de igual a igual con un poco más de inteligencia, podría haber ganado tranquilamente en Cruzeiro. Porque tuvo chances y porque en los primeros minutos del segundo tiempo, fíjense ustedes, Cruzeiro ya con un jugador más y Boca algo más replegado, abandonando la tenencia de la pelota, o por lo menos abandonando la intención de tenerla, recuperarla y jugarla de igual a igual. Cruzeiro prácticamente nunca tuvo situaciones de gol o superioridad numérica en ninguno de los dos lugares. Kaique casi no pasaba el ataque. Fragner, que salió en el entretiempo, termina dejándole su lugar a un carrilero por la derecha que atacaba un poco más que Kaique, pero tampoco le generaba a Boca demasiados peligros. A ver, las atajadas de Bray hasta el cambio de Úbeda, y ahí vamos a ir ahí obviamente, fueron prácticamente 0 o una en alguna aislada. Hubo un tiro libre en el primer tiempo que se va cerca del palo derecho de Bray, pero Bray tampoco ataja esa pelota porque se va directamente afuera.
Cruzeiro no le había generado prácticamente ningún peligro a Boca en el arranque del segundo tiempo, porque no tenía doble punta y porque, si bien es cierto, tenía mucho la pelota en campo de Boca, prácticamente no había llegado con situaciones de gol y no le había generado a Boca una preocupación. Boca tenía el control del partido. Aún jugando con uno menos, Boca lo estaba haciendo bien porque Cruzeiro tenía la pelota y, repito, al ser un equipo con muchas dudas futbolísticas y con poca generación de fútbol, Boca, con ese retroceso defensivo y esa responsabilidad entregada a Cruzeiro, creo que estaba haciendo bien las cosas. Ahora, dijimos que Úbeda había entendido bien el partido contra Defensa y Justicia, había puesto a Ascasíbar en la mitad de la cancha y le había ganado el partido, y la goleada en gran parte había sido porque había movido bien las prisas el entrenador. Hoy todo lo contrario. Hoy el cambio, hoy esa línea de 5, hoy el ingreso de Figal y el ingreso de Ceballos como delantero, como único delantero para jugar prácticamente media hora del segundo tiempo, a Boca lo termina condicionando. A Boca lo termina obligando a defenderse demasiado, a replegarse cerca de Bray. Prácticamente no tuvimos situaciones en las que ni Weigand por la derecha ni Lautaro Blanco por la izquierda se suelten en el ataque, y Ceballos como único centro delantero no le dio demasiadas soluciones a Boca. Es cierto que la intención era de un delantero movedizo que arranque como 9 pero tire diagonales hacia afuera para generar alguna situación. Así fue la más clara de Boca en el partido, con una bicicleta hacia afuera de Ceballos sobre Gerson y un centro raso con la zurda que termina resolviendo el arquero Otavio, pero a Boca lo termina comprometiendo. Esa situación de línea de 5 a Boca, me animo a decirlo, termina perjudicando. ¿Por qué? Primero porque Boca entrega absolutamente la responsabilidad en el partido, le da la pelota a Cruzeiro y no tiene prácticamente más intenciones de salir a imponer condiciones o por lo menos a jugar de igual a igual como lo había hecho en gran parte del primer tiempo, y en el arranque del complemento aún teniendo un futbolista menos, y eso es importante, pero más que nada porque lo invita a Cruzeiro a hacer la modificación que hizo, a poner un delantero más, que fue lo que a Boca le termina generando ese real problema y que fue lo que por consecuencia termina generando el gol, porque el gol del futbolista colombiano que juega en Cruzeiro termina siendo justamente el hombre que entra desde el banco de los suplentes. Yo creo que Úbeda, poniendo esa línea de 5 y entendiendo que a Cruzeiro le sobraba o Gerson o Romero, básicamente un jugador en la mitad de la cancha le sobraba y podía prescindir de tener un volante más en ese sector, yo creo que Úbeda con esa línea de 5, repito, termina invitando a Cruzeiro a poner un doble 9. Termina Úbeda indirectamente con ese movimiento de piezas haciendo que el entrenador de Cruzeiro ponga un delantero más. Y ahí a Boca se le van por sobre todas las cosas la capacidad o por lo menos la oportunidad de traerse un triunfo de Brasil, y por el gol después termina obviamente trayéndose absolutamente nada y Cruzeiro ganando el partido. Yo creo que, si bien es cierto que el contexto es favorable y que debería ser una derrota que a Boca no le genere demasiados grises, porque desde lo numérico, vamos a la tabla de posiciones y vamos al registro reciente, Boca venía de 15 partidos consecutivos sin perder, Boca venía de ganar el Superclásico, Boca viene de ganar los 2 partidos de la fase de grupo de la Copa Libertadores, es decir, tiene 6 puntos. Entonces, en lo que le respecta a la numerología de la Copa, a la fase de grupos puntuales, a Boca no le genera tanto problema, porque Boca obviamente ahora tiene la responsabilidad de ganar en Guayaquil, que eso va a ser muy complicado porque es una cancha difícil y porque hoy Boca no pudo ganar en Cruzeiro, y después va a tener que ganarle a Cruzeiro la cancha de Boca, pero eso era algo que de todas maneras iba a tener que hacer. Yo creo que lo más preocupante de este contexto y de este panorama no es que Boca haya perdido, sino que Boca dio una imagen verdaderamente evitable en Brasil. No quiero caer en exageraciones porque me parece que sería igual de imprudente de nuestra parte decir que Boca fue un papelón, decir que Boca fue un equipo amarrete, decir que Boca... Nada de eso lo pienso. Yo lo que creo concretamente hablando es que Boca hoy respetó por demás a Cruzeiro, y a un flojo Cruzeiro que, repito, no tiene argumento futbolístico alguno y cuando venga a jugar a la cancha de Boca la va a pasar mal porque le cuesta generar fútbol. Por sobre todas las cosas es un equipo dubitativo del medio para adelante. Si Boca le hubiese sacado la pelota, le hubiese jugado de igual a igual y se hubiese animado a imponerle las condiciones y hubiese especulado menos de lo que especuló en el primer tiempo, indudablemente el Boca de Úbeda le hubiese generado mucho más problemas a Cruzeiro con ese planteo, con esa idea, que con el planteo y con la idea que se presentó a jugar hoy en Brasil. Boca se presentó siendo un equipo dubitativo, Boca entregó la posta del partido y Boca por sobre todas las cosas respetó mucho a su rival, y eso es lo más preocupante. Eso es lo que a Boca no debe pasarle en Copa Libertadores, porque si vos respetás a tu rival en Brasil, un equipo brasileño, bueno, en algún momento se te va a agrandar y en algún momento se va a hacer cargo de la situación. Eso hizo Cruzeiro, hizo el cambio que tenía que hacer, hizo el gol en el momento en el que lo tenía que hacer, y Boca acaba de perder su primer partido en la Copa Libertadores de América 2026 y su primer partido en 15. Los últimos 15 Boca no había perdido nunca. Bueno, el equipo de Úbeda vuelve a la derrota con un golpe duro, no desde lo numérico, no desde la tabla de posiciones, no desde el peligro a clasificarse. Yo creo que Boca, no me voy a desdecir, es el principal
candidato a clasificarse como puntero de grupo porque es el que mejor juega de los 4, y Boca es uno de los principales candidatos a ganar la Copa Libertadores de América. En eso me mantengo. Perder un partido lo pierde cualquiera. Lo perdió la selección argentina contra Arabia Saudita en el debut de Qatar. No es problema, señores. El problema es que Boca respete más de la cuenta a sus rivales jugando de visitante. Y vuelvo a lo que habíamos dicho contra Defensa. Boca había solucionado un problema que era no estar a la altura de los partidos como visitante. Año 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. Todos años en los que Boca había demostrado dejar muchas dudas jugando de visitante. No había representado lo que manda su historia y había sido muchas veces equipos muy superados por sus rivales, jugando de visitante. Estos últimos partidos, Boca de visitante estuvo a la altura. Le ganó a River, le ganó a Defensa, le ganó a Lanús, ganó en Chile contra la Universidad Católica. Eso no es más cuenta pendiente para Boca. Ahora, Boca va a tener que jugar en Brasil por Copa Libertadores en las ocasiones en las que sea necesaria para poder ser campeón, porque al fin y al cabo, para vos poder ganar la Copa Libertadores hoy, tenés que ganarle a equipos brasileños. Y Boca hoy verdaderamente dio una imagen que es la que no tiene que dar cuando viaje de visitante, con el respeto que genera Boca en Brasil, y de eso doy fe porque he hablado con mucha gente brasileña. Lo que respetan a Boca en el país brasileño es verdaderamente impresionante. Boca hoy respetó mucho a Cruzeiro, no se animó a imponer las condiciones futbolísticas que tiene, y por eso Boca termina perdiendo este partido en fase de grupos de Copa Libertadores de América. Muchas gracias por ver, muchas gracias por acompañar. Si llegaron hasta acá, suscríbanse al análisis de Boca, Defensa y Justicia el otro día. Realmente le fue muy bien y quiero agradecer, estoy contento por eso, porque más allá de que tuvo más reproducciones de lo habitual, de que tuvo más me gustas de lo habitual, realmente fue un análisis en el que recibí comentarios que me subieron en la autoestima, se lo voy a decir así nomás, y que realmente dan gusto de leer y dan ganas de seguir, que es básicamente valorando el trabajo que hacemos en entre 20 y 30 minutos de análisis post partido. Así que muchas gracias por ver y por acompañar. Si llegaste hasta acá, repito, déjame un comentario, que te lo leo, que te lo respondo. Sé que mi saludo no vale absolutamente nada, pero dejen un comentario para hacerme saber que llegaron hasta acá, y obviamente suscríbanse a este canal donde esperamos por River el jueves. Hoy analizamos a Boca y obviamente el cierre de la fecha del fútbol argentino la vamos a analizar también. Muchas gracias por ver y por acompañar, y nos reencontramos cuando juegue River el día jueves contra Bragantino y en Brasil en otro duro y determinante partido del ciclo Chacho Coudet que está recién arrancando. Muchas gracias y nos vemos en ese análisis del próximo jueves.